Estas palabras, mis hermanos, son como el último sermón del Señor Jesucristo a sus discípulos. O son como la última clase de discipulado que Él tuvo con ellos. Porque los tiempos venían más difíciles para ellos. Y Jesús estaba preocupado. Por eso en estos versículos podemos ver a Jesús así insistente de decirles: tienen que hacer esto ahora. Antes no fue así, pero ahora tienen que hacer esto. Porque el tiempo, o los tiempos serán difíciles. Entonces vamos a meditar sobre esto, mis hermanos, como ya se los he mencionado. Se estaban aproximando precisamente los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, como lo registra aquí el evangelista Lucas. ¿Sí? Los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesús, porque inmediatamente Él iba a ser arrestado, Él iba a ser presentado ante Pilatos, ante Herodes, Él iba a ser juzgado, Él iba a ser llevado a la muerte, y muerte de cruz. Él iba a enfrentar todo esto. Pero el Señor Jesucristo, mis hermanos, estaba preocupado, muy preocupado, por lo que sus discípulos iban a hacer ahora que Él ya no estuviera con ellos. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a comportar? ¿Iban a tirar la toalla? ¿Iban a volver a sus antiguos oficios? ¿Iban a dar marcha atrás? El Señor estaba preocupado de esto. Por eso en ese momento el Señor se sienta con ellos y les transmite estas palabras, porque se estaban aproximando los últimos días de su ministerio terrenal. Y en unos momentos más saldría con sus discípulos de ese lugar, donde se dirigiría, como ya lo leímos, al huerto de Getsemaní, donde el Señor estaría ahí orando, pidiendo al Padre que se cumpliera su voluntad. Los discípulos con Él ahí también orando, mas sin embargo, cuando Jesús se acerca, ellos los encuentran durmiendo. Ahí en ese huerto el Señor oraría esa famosa oración que dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben qué? Jesús pensaba que sus discípulos tenían que tener presente lo que ya en realidad se los había estado diciendo con mucha anticipación en lo relacionado a su muerte. Jesús les decía cómo iban a enfrentar los tiempos que se avecinaban. No iba a ser fácil, porque iban a ser tiempos de prueba para ellos. Él ya no estaría con ellos, ellos estarían solos. Jesús esperaba que ellos recordaran todo lo que les había enseñado en aquel tiempo, cuando Él caminó con ellos, cuando ellos le seguían y ellos veían las grandes maravillas y milagros y portentos que el Señor hacía y realizaba. Jesús esperaba que ellos tuvieran presente todo lo que les enseñó, y su fe en esos tiempos difíciles, su fe en esos tiempos de prueba no fallara. Su fe no fallara. Su fe permanecieran ellos firmes en esa fe. Iglesia, hermanos, vivimos tiempos de prueba, como se los he dicho. Si tiempo atrás las cosas no pintaban tan horrorosas como ahora, hoy en día son más difíciles en todos los aspectos y en todos los niveles. Y otra de las cosas es que también el enemigo está haciendo su parte. El enemigo está arremetiendo como nunca hoy, pero también está arremetiendo contra la iglesia, para que la iglesia se quede conforme, para que la iglesia se quede callada, para que la iglesia y los cristianos no hablemos. Y el enemigo hará todo lo posible para que nosotros no evangelicemos a las personas. El enemigo pondrá en nuestras vidas tantas distracciones para que nosotros no lo hagamos. El enemigo está arremetiendo como nunca contra la iglesia y sus hijos, para que nosotros, para que usted y yo no cumplamos con esa misión evangelística que Dios nos ha dado. Por eso debemos estar bien preparados, iglesia. Debemos estar bien preparados, portando toda la armadura que Dios nos ha dado para cumplir con este encargo, con esta comisión que Él nos ha dado.
Sí, son tiempos de prueba los que vivimos, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados solamente observando las necesidades que están alrededor nuestra. No podemos quedarnos callados. Más bien tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para que tengamos presente que aún en medio de todas estas circunstancias difíciles que se están presentando y que estamos viviendo, las tomemos como grandes oportunidades para que nosotros compartamos la palabra del Señor con todos los que la necesitan escuchar. Que tomemos así estos tiempos, que no nos atemoricemos o nos horroricemos de todas las cosas que se están dando ahora. ¿Sabe qué? Dios ha levantado a su iglesia para que ésta cumpla con esta misión y podamos hacer la diferencia en medio de una sociedad confusa y llena de maldad. Tenemos que tomar estos tiempos como oportunidades preciosas para poder predicar la palabra, para poder rescatar a personas, familias, matrimonios, aún de las garras de Satanás. Si compartimos nosotros como Iglesia Príncipe de Paz la palabra de Dios, si nosotros cumplimos con este encargo de evangelizar en estos tiempos difíciles, hermanos, podrán suceder tres cosas. Y fue lo que sucedió precisamente en estos versículos que acabamos de leer. Si compartimos la palabra de Dios en tiempo de prueba, tres cosas van a suceder. Y tenga bien presente cuáles son estas tres cosas, porque esto nos debe motivar para nosotros realizar esta tarea evangelística. La primera cosa que va a suceder va a ser su providencia. ¿Qué va a hacer? Nos va a cubrir. La providencia de Dios estará con nosotros. Su providencia nos cubrirá. Por eso en el versículo 35 dice de la siguiente manera: y a ellos dijo, se refiere a los discípulos, y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, en aquel tiempo, sin alforja y sin calzado. Jesús los confronta y les pregunta: ¿les faltó algo, discípulos? ¿Y qué respondieron ellos? No nos faltó nada, Señor. No nos faltó nada. Tú nos dijiste que no lleváramos esto, lo otro y lo otro. Y no llevamos nada. Y gracias, Maestro, porque nada nos faltó. Porque tu providencia estuvo presente. Porque tu providencia fue real. Porque lo que tú dijiste se cumplió. Que íbamos a ser sostenidos y sustentados por todas las personas, por los amigos, por los vecinos, a quienes les compartiéramos el Evangelio, que eran parte de su raza. La providencia de Dios. La providencia de Dios nos cubrirá, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros aquí decimos, en algunos momentos decimos, pues, yo no lo puedo hacer, pastor. A mí me da miedo enfrentar a un amigo, a un maestro, a un compañero de trabajo, qué sé yo, a algún vecino. A mí me da temor, no tengo qué decirle, ¿cómo le hago? Y muchos de nosotros estamos en una condición tal. Pero esto no nos debe paralizar, esto no nos debe mantener callados, sino todo lo contrario. Debemos esperar en el Señor, mis hermanos, porque su providencia va a ser real en nuestras vidas, nos va a cubrir. Si el Señor nos ha enviado, así como envió a sus discípulos a predicar la palabra, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, ellos lo hicieron en la autoridad que Dios les había dado. Y fueron y salieron, atendiendo las palabras del Señor, las indicaciones de Él. Es lo que a nosotros nos toca hacer solamente, obedecer o escuchar el llamado de Dios y obedecerlo, y prepararnos y estar dispuestos a cumplir con esta misión evangelizadora. Hoy más que nunca debemos hacerlo. No podemos conformarnos y decir, pastor, me va a pasar esto, me va a suceder esto, como decíamos el domingo pasado. A veces no lo hacemos porque el terreno es muy hostil o la situación es muy crítica y la colonia no sabe a cuántos han asesinado. Si nos ven llegar ahí con la Biblia, pues nos van a apedrear o nos van a decir tantas cosas. La providencia de Dios nos cubrirá. ¿Confiamos en la providencia de Dios? Hermanos, tenemos que concientizarnos en esto.
que cuando estemos nosotros cumpliendo como iglesia y como personas esta tarea de evangelización, debemos concientizarnos que su providencia nos va a cubrir. Nos va a cubrir. Dice aquí el versículo 35, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado. Aquí está refiriendo el Señor Jesucristo a algo que ya había sucedido tiempo atrás, a la comisión limitada, por así llamarla, que Jesús les dio a los discípulos cuando les dijo que no fueran por camino de samaritanos, sino solamente a las ovejas perdidas de Israel. Anteriormente les había dado esta orden, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Caminos de samaritanos no se metan. Con los gentiles ahorita no se metan, estaba diciendo Jesús. Por eso dice, cuando les dije eso, ¿les faltó algo? Nada. Aquí se estaba refiriendo cuando les dijo, cuando se envíen. Vamos a ver qué dice Mateo 10, 5 al 10, porque se refiere a esto. Dice Mateo 10, 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Las instrucciones que les dio en esa ocasión se parecen a las que menciona ahora en estos versículos de Lucas 22. La primera vez los envió, dice, sin alforja, ni bolsa, ni calzado extra, para que dependieran 100% en la generosidad de la gente a la que ellos predicaban en cualquier ciudad o en cualquier aldea. Pero aunque no habían llevado provisiones, nada les había faltado a los discípulos, nada les había faltado, pues el Señor les había suplido para sus necesidades de una forma providencial, sí, de una forma providencial. Por eso su respuesta es franca, por eso su respuesta es sincera, la respuesta de los discípulos, pues no tenían ellos de qué quejarse nada con Jesús, por eso respondieron: no nos faltó nada. Pero ahora las condiciones han cambiado y el Señor les expone nuevos requisitos. ¿Se da cuenta, iglesia? Si nosotros somos fieles en cumplir con esta orden, si nosotros somos fieles y obedientes en llevar la palabra de Dios a quien la necesita, si nosotros somos fieles en obedecer y en cumplir con la tarea de evangelización, nada nos faltará, nada. Si Él es nuestro pastor, dice el Salmo 23, si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. ¿Se da cuenta? Su bien y su misericordia nos seguirán, ¿qué dice? Todos los días. Entonces está la promesa de Dios. Su providencia estará con nosotros, aún en los momentos más críticos y difíciles. Dice el Salmo 23, si yo anduviera en el valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque yo sé que Él va a estar conmigo. ¿Cómo me va a librar de eso? Solamente Él lo podrá hacer. Solamente yo debo confiar. Así es que tenemos que tener presente esto: su protección, su providencia nos cubrirá, nos protegerá, nos guardará. Por eso necesitamos levantarnos, hermanos. Necesitamos levantarnos y despertar y cumplir con esta misión. Amén. Su providencia nos cubrirá. ¿Qué más va a suceder? Va a suceder también, número 2, que no solamente su providencia nos cubrirá, no nos faltará nada, también su protección nos salvará.
su provisión, pero ahora su protección nos salvará. ¿Qué dice el versículo 36, siguiendo ahí con Lucas 22? 36 dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Qué interesante es esto. Dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Ya que las condiciones y las circunstancias habían cambiado. Jesús les dice, si ustedes tienen estas provisiones, tómenlas, ténganlas listas. Y si no las tienen, pues Jesús les dio una solución ahí. Vendan su manto y compren una espada. Ya no iban a viajar solamente a los pueblos de los judíos, entre amigos y simpatizantes, sino iban a ir a todo el mundo, entrando en los pueblos más hostiles, donde nadie les conocía, y por esta razón iba a ser necesaria la preparación, e iba a ser necesaria las provisiones, o sea, la bolsa, la alforja y la espada. Ahora sí, las necesita. Los tiempos han cambiado, la situación es otra. Ahora tienen que tener presente esto. ¿Sabe qué? El mandamiento que llevasen espadas, porque aquí dice, ¿verdad? Habla de espadas. El mandamiento que llevaran espadas es poco difícil, ya que Jesús dijo en Mateo 26:52, dijo lo siguiente, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué iba a suceder? A espada iban a perecer. ¿A quién estaba hablando aquí Jesús? A Pedro. Jesús condenó a Pedro por pelear. ¿Recuerdan aquel incidente? Cuando la voluntad de Dios era que Jesús fuera entregado. El término bolsa y alforja y espada era simbólico de preparación, y que Jesús no estaba diciendo literalmente que llevaran espadas, sino dando énfasis al hecho que iban a entrar en un periodo muy difícil, en un periodo de crisis y mucha dificultad, en el cual iban a necesitar de mucha preparación, de mucha preparación. Pero el Señor estaba con ellos, como lo está con nosotros hoy en día. Fíjense lo que dice Isaías 41:10. Si nosotros queremos realizar la tarea de la evangelización, ¿qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se dan cuenta? Esto es un versículo poderoso que debemos tener presente cuando nosotros salgamos a compartir la palabra, cuando nosotros vayamos a una colonia, cuando nosotros nos acerquemos a una familia, a un matrimonio que necesita escuchar la palabra. Tenemos que tener presente esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te ayudaré. Y dice, siempre, 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 siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios también dice, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 3, dice de la siguiente manera: por último, hermanos, oren por nosotros, para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel, y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. La protección de Dios, la protección de Él con nosotros. En Isaías 54:17 dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Se dan cuenta, hermano? Su protección nos salvará. Por eso no temamos. Tenemos la provisión divina, pero tenemos la protección divina también para con nosotros. Y número 3,
¿qué va a suceder también? Sus promesas serán una realidad. Sus promesas se van a cumplir en nosotros, en nuestras vidas. El versículo 37 y 38 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, ¿qué dice? Tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: basta. Porque os digo que es necesario que se cumpla. ¿Sabe? Aquí Lucas está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando dice: porque os digo que es necesario que se cumpla, está citando Isaías 53, del 10 al 12. Fíjese lo que dicen estos versículos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lucas estaba citando esto, que se tenía que cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que ahora se cumplan las predicciones acerca de sus padecimientos y de su muerte. Jesús estaba listo para que lo llevaran a la cruz. Sus discípulos iban a enfrentar grandes dificultades, y para esto debían estar listos y bien preparados. Por la Escritura sabemos que Jesús fue crucificado entre 2 malhechores, en cumplimiento a la profecía acerca de Él, de que así tenía que ser, de que así lo había dicho Dios. Entonces los discípulos dijeron: Señor, pensaban como que si Jesús les estaba advirtiendo, ¿verdad?, que se prepararan de otra manera, de una manera equivocada. No estaban entendiendo. Como que los discípulos estaban fuera de onda, ¿verdad?, como se dice. No lo entendían, no lo estaban entendiendo. No lo estaban entendiendo. Ellos dijeron: pues maestro, aquí hay 2 espadas. ¿Para qué te preocupas? Aquí hay 2 espadas. No sabemos cómo las adquirieron, pero es probable que ellos las hayan utilizado, ¿verdad?, las llevaran, porque recorrían caminos, quizás con mucha maleza y ramas en el camino, ¿verdad?, y las estaban para cortar todo eso. Ellos viajaban mucho, aún pasaban noches al aire libre y las tenían ahí. De todos modos, si el Señor hubiera estado hablando de defenderse físicamente, yo creo que ni 2 espadas, ni 100 espadas eran suficientes, aún con tanta explicación que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Parece que los discípulos no entendieron que era necesario que Jesús muriera en el cumplimiento de esas promesas, de esas profecías que se habían establecido para Él. Aunque Él constantemente se los había repetido en varias ocasiones. Por eso lo que Jesús tuvo que decirles: miren, basta, basta. Es importante que Jesús no dijo bastan, ¿verdad? Dijo basta. No dijo bastan en plural, hablando de las espadas, ¿no? Sino basta, quizás hablando del asunto que les estaba explicando, la importancia de la preparación para enfrentar las grandes persecuciones que enfrentarían. O sea, tal vez la idea fuera: ya he hablado bastante con ustedes de este tema y ustedes no me han comprendido. Basta, sigamos, vamos al jardín, vamos a enfrentar lo que viene. Y ahí estaba Jesús. Sus promesas serán una realidad, iglesia.
Si nosotros estamos dispuestos a cumplir con esta tarea, todas las promesas se van a cumplir en nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 1, 20 a 22? Dice así. Lea conmigo, por favor. Dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Se da cuenta? Sus promesas serán una realidad. Iglesia Príncipe de Paz, si nosotros vamos a cumplir con la tarea de la evangelización, estas tres cosas serán una realidad. Su providencia nos alcanzará, estará con nosotros. Su protección nos va a salvar y sus promesas serán una realidad. ¿Le entramos o no le entramos? Porque tenemos su providencia, tenemos su protección y tenemos sus promesas. ¿Qué más nos hace falta? Le dijo Jehová a Josué, allí en capítulo 1, versículo 9, que le dijo: solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Esforzarnos, levantarnos, sacudirnos todo aquello que nos pueda impedir el poder cumplir con esta tarea, sabiendo que su providencia estará con nosotros, su protección nos va a salvar de cualquier incidente, de cualquier situación hostil, y sus promesas, grandísimas y preciosas promesas, se cumplirán en nosotros. No tenemos todo de parte de Dios. Solamente esforcémonos, hermanos, y salgamos y evangelicemos. Que lo hagamos como iglesia en las actividades que tenemos preparadas para esto, pero también en lo individual. Que lo hagamos ahí en tu escuela, en tu trabajo, donde tú te desarrollas durante la semana. Ahí ten presente donde tú vas a estar esta próxima semana, estos próximos días, que la providencia de Dios estará contigo, te va a cubrir, que su protección te va a salvar de cualquier situación y de que sus promesas serán una realidad en tu vida. Así es que solamente pongámonos las pilas, como dicen los chavos, esforcémonos y seamos valientes, ¿sí? Para poder cumplir con esta tarea. Quien esté dispuesto a hacerlo, póngase de pie, hermano. Y vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que nos ha dado en estar juntos otra vez, alabando y glorificando su nombre. Pero tengamos presente esto. Padre, te doy gracias.